Buenas noches. Regresó de Cuba la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, luego de 3 días de estancia en La Habana, y viaje que realizó, como sabemos, junto con, con la ministra de Educación y los viceministros de Salud y de Cultura. Y bueno, se firmó un memorándum de entendimiento cuyo detalle no ha sido dado a conocer, y aparentemente también varios convenios en los sectores de cultura, educación, salud y deporte. En lo que se refiere a educación, aparentemente, de acuerdo a la información que se ha dado, pues se busca una cooperación de Cuba hacia el Perú bastante amplia, relativa a todas las grandes metas de mejoramiento en todo lo que se refiere a rendimiento escolar relativo a comprensión de lectura, matemáticas, etcétera. Y bueno, nosotros esperamos evidentemente que esto no implique la inmigración al Perú de un contingente importante de maestros cubanos o de médicos cubanos, porque francamente no queremos tener espías cubanos pues en el Perú, ni tampoco proselitistas o propagandistas políticos del régimen comunista de Cuba en nuestro país. ¿No es cierto? No sabemos, a que no tenemos hasta ahora, no hemos escuchado el detalle de los acuerdos a los que se ha llegado. Esperemos que la vicepresidenta nos atienda en algún momento respecto de esos temas. Y dicho sea de paso, la próxima semana, el 14, viene el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, para relanzar las relaciones con ese país. Entonces tenemos grandes relaciones con Cuba, grandes relaciones ahora con Venezuela, y francamente habría que estar muy atentos acerca de cuál es el objetivo de este amplio despliegue con estos países con los cuales no tenemos prácticamente, salvo nuestro común origen latinoamericano, nada en común, ni en lo político, porque esas no son democracias en buena cuenta, la cubana de ninguna manera y la venezolana prácticamente ya no lo es, ni tampoco son economías de mercado integradas, digamos, profundamente al mundo. De modo tal que hay que tener cuidado con esas relaciones tan intensas. Y bueno, hoy día se presentó en el Congreso la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, para responder a las preguntas acerca de la muerte de 3 niños en el caserío de Redondo, en Cajabamba, en Cajamarca. Y bueno, hubo una amplia discusión. Básicamente se le acusó a la ministra de insensibilidad, de haber tenido una respuesta tardía frente a los hechos, no haber estado a la altura de las circunstancias. En buena cuenta no se sabe pues si por insensibilidad efectivamente, o más bien por inexperiencia, o por temor a dar la cara frente a la población. El hecho es que al final ella ha pedido disculpas por esos errores, y tal parece que la cosa probablemente quedaría ahí. Habría que aprovechar en realidad el tema o la ocasión para hacer una profunda discusión acerca de las políticas sociales, las políticas asistencialistas, que en el caso de las políticas alimentarias no han tenido ningún efecto en la reducción de la desnutrición, se han servido simplemente como instrumentos clientelistas, ¿no es cierto? Al respecto hay que decir lo siguiente: la dirección de criminalidad, la presentación de la ministra en el Congreso estuvo precedida de el informe que se dio a conocer de la Dirección de Criminalística de la Policía, que encontró compuestos organofosforados en el arroz preparado, en el arroz cocido, ahí en la comunidad, y también en, exactamente voy a leer lo que dice, en la bolsa plástica incolora que contenía restos de especie vegetal seca compatible con orégano, de olor penetrante y aleáceo. Bueno, en esta bolsa que contenía estos restos de esta especie vegetal también se encontró este compuesto órgano fosforado, que dice la policía es una sustancia que se utiliza como insecticida o plaguicida agrícola. O sea que quizá tenía la ministra razón cuando dijo, apenas se produjeron los hechos o las muertes,
que esto se había producido a raíz de la manipulación de las madres, en la misma preparación de los alimentos, puesto que se ha encontrado en el arroz cocido. De repente se utilizó efectivamente una olla que tenía ese plaguicida, lo que contradiría, digamos, la versión del alcalde que nos dio ayer, en el sentido de que pues no se usa plaguicidas o insecticidas en esa comunidad. Al parecer sí se usa, salvo que este plaguicida haya venido en este producto, en esta especie en esta bolsa con una especie vegetal seca compatible con el orégano. Esto no ha sido proporcionado por el PRON, habría sido comprado por la comunidad para agregarlo, por ejemplo, al arroz, o de repente ha sido cultivado ahí mismo en la comunidad. En fin, no está claro entonces si esto se produjo a raíz de que se cocinó el arroz en una olla que ya contenía plaguicida, o este plaguicida vino con esta especie de orégano, cuyo origen tampoco conocemos. Entonces, seguimos un poco en babia, sobre todo cuando tampoco coincide esto con el otro informe del Servicio de Toxicología Forense, que examinó los restos de los cadáveres, en el estómago de los cadáveres, que encontró restos de plaguicidas, eso sí, en eso hay coincidencia, pero eran plaguicidas carbámicos. Bueno, la palabra carbámicos no se usa en el informe de la policía. Claro, este es un informe del Ministerio Público, este es uno de la Dirección de Criminalística. De repente no manejan los mismos conceptos. ¿Estamos hablando del mismo plaguicida? Si lo que se ha encontrado, suponemos que lo que se ha encontrado en el estómago de los niños es lo mismo que ha encontrado la policía en el arroz cocido, o en esta bolsa con esta suerte de orégano. Pero no sé, los nombres no son los mismos, no hay explicaciones, no podemos conseguir que nadie nos explique este tema. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora precisamente con Rolando Riate y Freddy Otárola para conversar acerca de este mismo tema. Luego vamos a estar con Javier Velázquez Quesquén y Heriberto Benítez para discutir acerca de esta mega comisión investigadora del gobierno de Alan García, que no llegó a crearse el día de ayer. Y finalmente vamos a estar con Fernando Rospigliosi y Gino Costa para discutir acerca de esta evaluación que se está haciendo de los altos mandos policiales. Regresamos.